Mi nombre es Sonia Santos, pertenezco a Contabilidad y Finanzas y este es mi video de opinión sobre las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Bueno, en primero, tengo que decir que las leí completicas, investigué más allá porque dicen que tenemos que analizarlo sobre la situación actual o si se han expuesto aquí en Colombia. Y sí, más de 3, 4 estrategias de manipulación mediática se han impuesto aquí en Colombia. Los presidentes las han puesto en práctica. En caso específico estamos hablando de la presidencia de Álvaro Uribe y de Duque, que los dos, que son los más recientes, han puesto en práctica las 10 estrategias de manipulación mediática. Las voy a leer y me adentro a ciertos puntos que quiero comentar. La primera es la estrategia de la distracción. La segunda, crear problemas para después ofrecer soluciones. La tercera es la estrategia de gradualidad. La cuarta, la estrategia de diferir. La quinta, dirigirse al público como criaturas de poca data. La sexta, utilizar el aspecto emocional mucho más que el reflexivo. La séptima, mantener al público entre la ignorancia y la mediocridad. La octava, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. La novena, reforzar la autoculpabilidad. Y la décima, conocer a los individuos mejor de que ellos mismos se conocen. Bueno, en específico, voy a hablar de 2 o 3. Por ejemplo, la primera, que es como la de estrategias de distracción. No el actual gobierno, sino los dos pasados, la han puesto en práctica como para ponen cierto caos o arman cierto caos, como en marchas, como en protestas de los colombianos. Específicamente fue cuando el presidente quiso subir el IVA o hacer la reforma en el 2018, que fue el presidente de Álvaro Uribe Vélez, que quiso pasar una reforma tributaria que creo que no pasó, pero sí utilizó la estrategia de distracción. Puso una pantalla de algo mientras ellos internamente querían pasar esta reforma tributaria. También una muy específica aquí en Colombia fue cuando fue la toma del Palacio de Justicia en 1985, que mientras estaba sucediendo todo lo que pasó en la toma del Palacio, que mientras el gobierno estaba negociando con el M-19, en la televisión colombiana se transmitía un partido viejo, grabado, como para que el colombiano no supiera realmente lo que estaba pasando, y después como dar a conocer la noticia como ellos quisieron darla, que fue como, mira, el M-19 entró, mató a tanto, secuestró tanto, cuando muchos años después de la toma del Palacio de Justicia, se dieron cuenta que sí hubieron rehenes, pero ellos los soltaron, pero ahí hay como algo oscuro porque se supone que ellos desaparecieron, jamás se volvieron a encontrar, a aparecer esas personas. En videos salen que ellos salen de la mano del ejército en ese entonces, pero pues hasta ahí llegaron las personas desaparecidas. Eso todavía está como ahí en la nubecita porque pues la verdad no se sabe realmente qué pasó ese día. Ese es un buen ejemplo de la estrategia de la distracción. Otra estrategia utilizada mucho, demasiado aquí es mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. ¿Qué quiere decir? O sea, aquí los que tienen, ¿cómo te digo? Los que tienen poder adquisitivo pueden estudiar en muy buenas universidades, pagar la carrera que usted quiera, etcétera. Pero nosotros los de bajos recursos, la gente pobre, yo no me considero pobre, me considero pobre de la media pobre o de la clase media baja. Hay mucha gente de escasos recursos que ni siquiera van al colegio, que ni siquiera van a estudiar a la escuela, a hacer su primaria ni su bachillerato, mucha ignorancia entre la gente campesina. El gobierno no hace nada para
para contrarrestar eso. Entre más ignorante el pueblo, mejore para los altos mandos, porque entre más bruto o no tener la capacidad de pensar por sí mismo, porque mientras el colombiano no piense, no reaccione, no busque como deseo de superarse, vamos a seguir en la misma, vamos a votar siempre por el mismo político que nos ofrece un tamal el día de las votaciones, que mire que es que yo le voy a hacer esto en su pueblo, pero nunca lo hacen, o sea, prometen. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el pueblo es ignorante, porque ellos mismos, los mismos gobiernos se han encargado de que nosotros, el pueblo, seamos ignorantes porque no tenemos la posibilidad de adquirir una educación digna, sabia, o sea, que sea verdadera, que sea a la vanguardia de la tecnología y que podamos continuar con nuestros estudios superiores. Eso es un derecho del colombiano, tener educación. Creo que la educación superior está muy sobrevalorada para lo que uno realmente adquiere como conocimiento. Esa es otra clara imagen de las estrategias que marca el gobierno. Ellos montan sus showcitos para que nosotros nos creamos lo que ellos quieren, mientras ellos hacen por debajo de cuerda lo que ellos desean. ¿Para qué? Para robarse los recursos, para aprobar cosas irrisorias, que los más afectados en la economía somos nosotros los pobres, o sea, el pueblo, o sea, los ricos, ni los políticos, ni los gobernantes sufren lo que nosotros sufrimos. Sencillamente es eso. Otra estrategia es infiltrarse en las marchas. Acá es muy común de que hacemos una marcha pacífica y 2 o 3 infiltrados mandados por el gobierno empiezan a ser revoltosos, a dañar las cosas de los demás, a hacer vandalismo. Entonces caemos como en esa tónica de que todos los que estábamos en la marcha o los que salimos a marchar por nuestros derechos seamos vándalos. Entonces, sí, me las leí todas. Son estrategias propuestas por este señor Noam Chomsky, que dio como herramientas a los gobiernos para estipularlas o para hacerlas efectivas para tapar lo que realmente ellos están haciendo con el poder, ¿sí? Ellos quieren que entre menos el pueblo se entere, mejor. Entonces son estrategias que sí en todos los gobiernos las han utilizado, y para eso, para volver más pobre al pobre y enriquecer al rico más rico. Entonces me parece que aquí es un claro ejemplo, o sea, en el mandato pasado con el presidente Duque, en el mandato de Uribe, en el mandato de Santos, es más, hasta en el mandato de Gaviria también se hizo. Entonces como que es una distracción. Realmente son 10 propuestas para hacer que el pueblo no sepa lo que realmente el gobierno hace. Deberíamos leer más, deberíamos investigar más, deberíamos salir de esa ignorancia que tiene este pueblo para elegir bien a nuestros gobernantes, porque es que aquí el rico quiere pisotear al pobre, y con esas estrategias lo están haciendo. Mientras ellos están aprobando reformas que a nosotros nos perjudican, nosotros somos los más bobos porque nosotros seguimos y seguimos y seguimos eligiendo a los mismos. No lo estoy diciendo con este gobierno porque realmente que haya visto una distracción, sí, de pronto recientemente con el hijo del presidente Petro, que salió a decir que lo estaban investigando por X, por Y motivos de corrupción. Entonces como que hicieron como una estrategia, o colocaron la estrategia de distraer al público con la llegada de esta señora Merlano,
entonces como que opacó, o sea, ganó como que llegó esta señora extraditada a Venezuela y opacó o escondió lo que realmente están haciendo en las investigaciones con el hijo de Petro. Creo que es como lo único que le he visto a este gobierno, pero las otras 10 así exactas las han utilizado. Todas, o sea, todas las han utilizado aquí en Colombia y me parece que el creer al pueblo ignorante, no, un día de esto nos vamos a alzar como debe ser, vamos a poner nuestras capacidades para elegir y ojalá ese día llegara muy pronto porque estamos en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, no estoy de acuerdo totalmente con estas estrategias. Creo que fueron hechas para hacer más rico al rico y que el que tiene el poder pisotea a los que no podemos eh, eh, tumbarlos o decidir, sí decidimos mediante el voto, pero como lo digo, son estrategias como para que el pueblo pierda en todos los sentidos. Entonces, aquí en Colombia es un claro ejemplo de estas estrategias de manipulación mediática. Creo que las han utilizado en casi todos los países, eh, pero me parece como eh, darle duro al pueblo, definitivamente. No dejar comernos tanta carreta de los políticos, pensar, mirar que siempre todos los políticos que llegan al poder nos quieren es robar, entonces sencillamente estudiar, adquirir más conocimiento, estar pendiente de todo lo que suceda y nosotros tenemos como unos entes para verificar lo que están haciendo los gobernantes con los recursos o con la plata que debería ser destinada a lo que se planteó desde el principio en la constitución política, está como ese derecho a que ellos nos entreguen cuentas. Pero claramente no estoy de acuerdo con estas estrategias, me parecen que, que hacer pantalla, que distraernos, que ofrecernos soluciones a largo plazo no son, porque también es otra estrategia que eso es de tengo que subir los impuestos pero gradualmente, no, ellos lo suben al instante que aprueban una reforma o una ley. Entonces no comer entero, como que tragar así como no lo dan, no investigar, saber elegir. Yo creo que todo va en que el pueblo sepa elegir a sus gobernantes. Lo digo y lo reitero, no estoy de acuerdo, me parece que el rico quiere pisotear al pobre. Muchas gracias.